Vamos a estar hablando acerca de las mezclas prohibidas. Número 4, que es la cuarta parte. La primera fue el domingo, la segunda el lunes, ayer martes fue la cuarta parte. Y hoy, hermanos, la quinta, la cuarta parte. Ayer fue la tercera y hoy la cuarta. Bien, entonces vamos a entrar en el punto, hermanos, que nos trae. ¿Qué es una mezcla? Decíamos en esta semana que es un material formado por dos o más componentes unidos, pero que no se combinan. Aunque se unan, no se combinan. Nunca van a formar una unidad. ¿Sí? Eso es importante que nosotros lo tratemos, ¿verdad?, de captar. Una mezcla, hermanos, no ocurre en una reacción química, y cada uno de sus componentes siempre van a mantener su identidad y las propiedades químicas que la componen. Entonces, de ahí, pues, de la mezcla, hermanos, una de las formas de mezcla es la dualidad. La dualidad, hermanos, es la existencia de dos caracteres, ¿sí?, o de dos fenómenos distintos, pero en una misma persona o en una misma cosa. Eso es solamente un repaso que estamos dando, y hablábamos que la dualidad es la propiedad o el carácter de lo que es doble o que contiene en sí dos naturalezas, dos sustancias o dos principios. Entonces, al Señor, hermanos, no le agradan las mezclas. Al Señor no le agradan la dualidad, ¿verdad? Al Señor le gustan las cosas sin mezclas, es decir, que sean puras, que no tengan mezcla de otra cosa, que conserve su naturaleza original, que no tenga mezcla, que no tenga sustancias sucias, contaminantes, sustancias extrañas o sustancias diferentes que vengan a perjudicar, en este caso, hermanos, a el producto del ganado, la cosecha de la siembra, y también, hermanos, las vestiduras. Así que, pues, el Señor se opone a las mezclas, y hemos dicho, pues, que la mezcla viene siendo, hermanos, dentro de las mezclas entra la dualidad. Así que vamos a entrar, pues, a una mezcla que nos habla la palabra del Señor, que tiene que ver, hermanos, con la dualidad también de la ciencia con rebeldía. O sea, el conocimiento con la rebeldía. No sé si, ¿verdad?, de alguna manera pudiéramos, antes de entrar a ese punto, decir que, hermanos, es triste, ¿verdad?, que alguien que tenga conocimiento se vuelva un rebelde. Me refiero a lo espiritual, ¿verdad? Alguien que tenga mucho conocimiento en la palabra del Señor y que a la larga, lejos de ser obediente, ese conocimiento lo lleve, hermanos, a ser una persona rebelde. Bueno, la Biblia nos dice, hermanos, en Proverbios capítulo 15, verso 7, que hay una semilla que es la semilla del conocimiento. En la Biblia Castilian dice: los labios de los sabios siembran la ciencia. Fíjense lo que siembra los labios de los sabios, siembran el conocimiento. Amén. Pero no lo hacen de la misma manera los que son necios. Una persona necia, hermanos, diríamos que es una persona que vamos a decir, se le están diciendo las cosas y continúa haciéndolas a su manera, ¿verdad? Una persona que no entiende. Pero, hermanos, aquí encontramos que hay semilla de ciencia, ¿verdad?, que se siembra el conocimiento. Cuando los pastores, los maestros de la palabra, hermanos, enseñamos, predicamos,
estamos sembrando el conocimiento. Amén. Estamos sembrando el conocimiento. Ahora, ese conocimiento nos debe llevar a la obediencia. Amén, hermano. Entonces dice acá en la palabra del Señor, en Job capítulo 34, verso 37, en la Biblia, en la versión NBJ, dice: a su pecado añade la rebeldía, entre nosotros siembra la duda. Fíjese. ¿Sí? Entonces, fíjese qué tremendo lo que dice aquí la palabra del Señor. A su pecado añade la rebeldía. Y por causa de la rebeldía, hermanos, siembra la duda. ¿Sí? Y multiplica sus palabras contra Dios. Entonces, acá hay una semilla buena y acá hay una semilla mala. Y recuerden, ayer decíamos que la semilla buena la sembró o la siembra, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Pero también la iglesia o los ministros del Señor sembramos la buena semilla, porque somos sembradores. Pero, hermanos, pero el enemigo siembra, en este caso, la semilla que es contraria a la buena semilla. Contraria, ¿por qué, hermano? Porque dice que fue el enemigo el que sembró esa semilla. Y enemigo significa contrario, contrincante, significa Satanás. ¿Sí me entienden? No diablo, porque el Señor lo reprenda. Diablo es, hermanos, acusador. ¿Sí? Pero Satanás es contrincante, adversario, enemigo. Entonces, vamos a pasar a otra mezcla de semillas, y tiene que ver la paz con la discordia. Entonces, lo que quise decir con esto de acá, hermanos, es que quien siembra el conocimiento debería, ¿verdad?, sembrar también lo que es la obediencia. Sin embargo, puede ser que en un momento dado alguien que siembra conocimiento sea engañado por el enemigo, hermanos, y también en su vida se siembre la rebeldía, la mala semilla. Entonces viene otra dualidad, la paz con la discordia. Proverbios 29:8 dice, la traducción lenguaje actual nos dice: los que aman la intriga enredan a todos en pleitos, pero los sabios siembran la paz. Entonces, la paz, hermanos, también se siembra, es una semilla. Amén. Acuérdense, hermanos, que semilla es enseñanza. Entonces nosotros tenemos que enseñar la paz, porque la paz, hermanos, pues tenemos que alcanzarla, y aparte de alcanzarla, la paz, hermanos, es la antesala de la santidad, porque dice la Biblia: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si alguien no tiene paz, no puede tener santidad. Si alguien, hermanos, digámoslo así, no tiene paz, no llega a la santidad, y si no tiene santidad, no verá al Señor. Bueno, no lo verá en el arrebatamiento, ¿verdad? Bueno, entonces acá viene la semilla contraria, la semilla que siembra el adversario, que dice Proverbios 6:19 en la Biblia Las Américas: un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, acá hay uno que siembra la paz y acá hay otro que siembra la discordia. Lo triste es que la misma persona quiera sembrar paz y al mismo tiempo esté sembrando discordia. ¿Me entienden?
Es como el que, bueno, puede ser, ¿verdad?, que en un momento dado diga, no, pues mira, aquí en la casa vamos a llevarnos bien, vamos a sembrar paz, pero allá en mi trabajo o allá con los parientes o en la iglesia, yo le voy a llevar la contraria siempre a todo el mundo. Entonces lo que está haciendo es sembrando con doble semilla, ¿verdad? Y al sembrar con doble semilla, hermanos, entonces la cosecha se echa a perder. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Sí estamos entendiendo la enseñanza, ¿verdad? Se hace una mezcla. Cuando se hace esa mezcla, hermanos, entonces lo que vamos a cosechar va a ser nada. No podremos avanzar. Hay otra mezcla, hermanos, que es cuando se mezcla la justicia con confusión. Entonces aquí tenemos Oseas capítulo 10, verso 12, donde dice, anda dándome un colorcito que no es. Sembrad para vosotros según la justicia. Entonces aquí dice, está hablándonos, hermanos, de la semilla de la justicia. Porque no podemos sembrar justicia si no se siembra con la semilla de la justicia. Entonces dice, segad conforme a la misericordia, romped el barbecho, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga a enseñaros justicia. Entonces tenemos que sembrar la justicia. Eso es lo que el Señor siembra y ha sembrado en nuestro campo, en nuestro corazón. Amén. Pero, hermanos, pero resulta pues que la semilla que viene a sembrar el enemigo es confusión. Proverbios 18:6 dice, las reflexiones del tonto provocan las peleas. Cuando habla, siembra la confusión. Entonces, no podemos sembrar justicia y sembrar confusión al mismo tiempo. La confusión es, hermanos, contraria a la justicia, a lo que es recto, a lo que es correcto. Amén. Ok, ¿hay algún comentario o algo que nos ayude? Amén. ¿No? Ok. Tenemos otra mezcla, hermanos, que es la justicia con la iniquidad. Fíjese que alguien que ha sido justo, hermanos, que es justo o que practica la justicia, Proverbios 11:21 en la versión Yuneman dice, quien con manos echa injustamente, no impune será. Es una versión así un poquito rara. Y dice, y el que siembra justicia cogerá galardón fiel. Pero habla de sembrar justicia. Y lo contrario de la justicia, hermanos, es, todo lo que se hace dentro de lo justo, dentro de la rectitud, hermanos, eso es justicia. Pero lo contrario también es la iniquidad. Proverbios 22:8 dice, y el que siembra iniquidad segará vanidad, y la vara de su furor perecerá. Acá hay otra versión que dice, el que siembra maldad cosecha desgracias. Entonces, acá está hablando de la semilla de la justicia, aquí la semilla de la iniquidad que también está acá, hermanos, y obviamente lo que uno siembra, eso es lo que cosechamos, ¿verdad? Si se siembra maldad, se cosecha desgracias. ¿Sí? Dice, el Señor lo destruirá con el cetro de su ira. Ahora, aquí, hermanos, cuando se habla de iniquidad, también se está hablando de una manera, vamos a decir, implícita o detrás de la letra, hermanos, del anticristo. Porque esta palabra iniquidad tiene que ver con el espíritu del anticristo, con alguien que no se sujeta a la ley de Dios. ¿Sí? Bueno,
ese es, ya lo hemos enseñado en algunos textos que hemos dado últimamente. Otras semillas malas, hermanos, que pudiéramos anotar ahí es el humanismo. El humanismo está centrado, hermanos, en el ser humano. Muchas iglesias se han vuelto humanistas, es decir, que todo lo que hacen lo hacen pensando en ver si a los hermanos les gusta, ¿verdad? Si no les gusta a los hermanos, pues entonces no lo hacemos. ¿Qué tipo de cantos? Algunas iglesias hacen hasta ¿cómo se llama? Una encuesta con la gente. Ya no solamente con la iglesia, sino hasta con los vecinos, con la comunidad, ¿qué le gusta? Para que la iglesia y los ministros lo hagan. Cuando, hermanos, eso es humanismo, porque el centro de estas congregaciones es el ser humano y no Cristo. Lo que se pretende es agradar al hombre y no a Dios. Cuando una iglesia, hermanos, comienza a buscar agradar a la sociedad, agradar a la comunidad, agradar a la congregación, el ministro, hermanos, entonces empieza un engaño mutuo, digámoslo así. Porque, hermanos, cuando eso sucede, entonces el pastor, hermanos, está engañando a la congregación, no le está predicando el mensaje que está en la palabra. El legalismo es algo fuerte, hermanos, es una semilla que se sembró desde hace muchos años, cuando se predicaba el evangelio al principio. Vinieron los legalistas, llegaron ¿cómo se llama el judaísmo, y empezaron a ir por las iglesias las personas que ya se habían convertido a Cristo, y le iban diciendo a la gente que tenían que guardar el sábado, que tenían que circuncidarse, porque de lo contrario, aunque creyeran en Cristo, no serían salvos. Eso es legalismo. Es una semilla que iba sembrándose juntamente con el evangelio, y todavía existe. De ahí surgen las iglesias adventistas. De ahí surgen, hermanos, últimamente iglesias que son que se creen judíos. Bueno, el libertinaje, las doctrinas falsas y todo viento de doctrinas diversas. Bueno, entonces, hermanos, llegamos a este punto que son las mezclas en la vestidura. No sé si lo tengo, no sé si este es el tema que lo tomaste ¿cómo se llama? De la memoria. Amén. Entonces, hermanos, veamos aquí, no a las mezclas en las vestiduras. ¿Sí? ¿Todo bien? Levítico 19:19 dice: mis estatutos guardarás y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. La Biblia al día dice: cumplid mis estatutos. No uséis ropa tejida con dos clases distintas de hilo. Cuando hablamos de vestiduras, hermanos, estamos hablando de coberturas, pero también estamos hablando, mis hermanos, de las obras justas de los santos. Eso lo vamos a explicar ahorita. Deuteronomio 22:11 dice: no te vestirás con un paño tejido mitad de lana y mitad de lino. ¿Por qué? Porque la lana, hermanos, es un producto derivado de animales, mientras que el lino es un producto vegetal. Entonces, ¿qué pasa ahí, hermanos? Que el producto vegetal o el producto animal iba a daña a uno, se daña al otro, y el otro daña al uno, digámoslo de esa manera. Entonces, hermanos, no debemos mezclar hilos de distintos, en este caso, de productos
derivados de animales como productos derivados de vegetales, pero esto tiene un significado. Recordemos que mezcla es dualidad, que es la existencia de dos caracteres o fenómenos distintos en una misma persona o en una misma cosa. La dualidad, hemos dicho, es la propiedad, o el carácter de lo que es doble. ¿Ok? O contiene en sí dos naturalezas, dos sustancias o dos principios. Esto ya lo vimos. Entonces, hablemos por lo menos de dos significados de la mezcla de hilos en la vestidura. No debe haber doble cobertura. Sí, no se puede, no debemos. Yo platicaba con un pastor y me decía, bueno, él es de la iglesia donde salimos nosotros hace tiempo, y le preguntaba, ¿y dónde estás? Pues mira, yo pertenezco todavía a la IDM, por decir el nombre, ¿verdad? Pero mi cobertura es Fernel Monroy. ¿Cómo? Sí, yo sigo en la misma iglesia, pero mi cobertura, mi padre espiritual es otro, de otra iglesia, de otra denominación, de otra misión, diríamos nosotros. Entonces, eso es tener una doble autoridad, ¿entienden? Por ejemplo, yo quiero sacar la AR de la iglesia, pero me decía un apóstol, pues, que yo respeto mucho y no lo hizo tampoco con mala intención, sino que me decía, nosotros podemos ayudarte a que tengas tu AR, pero y no hay problema. Le digo, pero a la hora de que yo tenga que hacer mi reporte o que yo entregue mis diezmos y ofrendas, ahí va a haber un faltante en su, ¿cómo se llama esto que tienen que entregar? En su informe financiero ante las autoridades correspondientes, porque yo voy a seguir mandando mis diezmos acá con el apóstol Sergio. Entonces, un pastor dijo, es cierto, va a estar en dos partes a la misma vez, y no se puede, no se debe, porque entonces, hermanos, tendría yo un doble compromiso. No podemos tener una doble cobertura. Por ejemplo, bueno, no voy a poner más ejemplos, vamos adelante. No podemos tener dos señores. Dos autoridades. No se puede oír dos voces, dos enseñanzas, dos tipos de doctrina. Eso sería una doble cobertura, ¿verdad? Con doble hilo. ¿Sí me estoy explicando? San Juan 10:2 dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Entonces, no se puede, dice la Biblia que aunque vinieron otros antes del pastor, hermanos, no lo escucharon o no los escucharon. Porque las ovejas, hermanos, no oyen otra voz más que la de su pastor. No obedecen a otra voz. Fíjese que si en este caso, ¿verdad? Nuestro pastor, que es Jesucristo, el buen pastor, nos enseña, hermano, nos da una enseñanza, una dirección, una guianza, hermano, por medio de su palabra. Esa es la que debemos llevar. Pero, hermano, es que fíjese que mi papá me decía, o mi mamá dice, o mi abuelo me enseñó, o en otra iglesia de donde yo vengo, de donde yo salí, lo hacían de esta forma, o en la escuela me enseñan de esta forma. Pero si usted es oveja del Señor, ¿a quién le va a obedecer? A la voz del pastor, del buen pastor. Entonces no puede oír doble voz. San Juan 10:4 dice, cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz.
Entonces tenemos que conocer la voz del Señor y la voz del pastor que el Señor delegó. Porque, hermanos, uno de los instrumentos más importantes del pastor, hablando del ministro, es su voz. ¿Entienden? No importa si es aguardientosa, no importa si es ronca o si es fina. Lo que importa es, hermanos, aprender a oír la voz del pastor y obedecer. Dice San Juan 10:5, pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. ¿Sí me entienden, hermano? Lo que están allá en el Facebook, yo espero que esto se esté entendiendo. Eso no significa que no puedo escuchar a un hermano o a un pastor. En el caso mío, que no puedo escuchar al hermano Germán Ponce una enseñanza, o al hermano Mario Rivera. Está bien, pero en un momento dado, hermanos, yo tengo que, ¿verdad?, reconocer que la enseñanza por la cual yo me debo regir es la enseñanza de mi pastor, el apóstol Sergio Enrique. Amén. Tampoco podemos tener dos señores. No se puede servir a dos señores. O sea, no podemos tener, hermanos, dos amos. O es Jesucristo nuestro Señor, o, hermanos, o es el amor al dinero, a las riquezas. Nadie puede servir a dos señores, porque va a aborrecer a uno. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Alguien tiene que hacer un trabajo el día que hay culto, pongamos que es el domingo, y entonces dice, es que tengo que hacerlo porque voy a ganarme un dinero, y entonces prefiere ganarse, vamos, 5,000 pesos, póngale 10,000, y todavía es poco en comparación a las bendiciones que el Señor nos da. ¿Sí me explico? No puedo aborrecer a Dios o al Señor o el culto o el culto al Señor por el amor a 10,000 pesos. No sé si estoy explicándome y no sé si alguien allá en el Facebook me está entendiendo, pero hermanos, no podemos hacer eso, no debemos, porque entonces estaríamos hablando de una de una dualidad. ¿Sí? Dice la Biblia, hermano, que a veces, mire, cuando esto se hace, hermano, puede ser que estemos llegando a encontrarnos en un doble juego. Mire lo que hacía el pueblo de Israel, hermano. Primera de Reyes 18, verso 21. En la Biblia Dios habla hoy, en la 2002, dice: entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo vais a continuar con este doble juego? Gracias. ¿Cómo dicen? ¿Hasta cuándo se van a definir? Es lo que está diciendo Elías. ¿Hasta cuándo vais a continuar con este doble juego? ¿Sí? Creyendo que servimos al Señor y al mismo tiempo, ¿verdad?, tratando de servirle a otro señor. Si el Señor es el verdadero Dios, seguidle a Él. Y si lo es Baal, a Él deberéis seguir. Y dice la Biblia que el pueblo no respondió palabra. Eso es dualidad, ¿verdad? Doble juego. El pueblo de Israel quería servirle a Baal y quería servirle a Dios. Quería, como en el tiempo de hoy, ¿verdad? Hay gente que a veces, nosotros queremos a veces servirle a Dios, pero sin dejar algunas cosas que están mal en nosotros.
Y llega el momento en que tenemos que definirnos. Y es donde entra el mensaje profético. Defínete. Es como el joven, y perdón, voy a poner un ejemplo, pero es un poquito fuerte. Como el joven que dice, pues yo sigo viviendo en la casa de papá y mamá. No me sujeto a ellos, porque yo quiero hacer lo que quiero, porque ya soy mayor de edad, pero sigo dependiendo de él. Es un ejemplo. Eso es un doble juego, ¿verdad? Es una doble cobertura, querer cubrirse solos y al mismo tiempo, cuando conviene, estar bajo la cobertura de papá o de mamá. Pero miren lo que dice acá, en esta versión, Primera de Reyes 18:21. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Sí, el pastor dice que hay que hacer esto, pero yo pienso y yo opino. ¿Quién es el que decía así? El Chapulín Colorado. Yo opino, tú no opinas nada. Yo opino, ¿verdad? Cuando el ministro o el maestro o el pastor está basado en la palabra del Señor, hermanos, la opinión que vale es la opinión de la palabra del Señor. El pastor solamente está explicando lo que el Señor opina, los pensamientos de Dios, los conceptos de Dios. Sí, pero es que yo tengo mi propio concepto. Ok, a nadie se le impone. Pero lo cierto, hermanos, que eso se llama dualidad. Eso es mezcla y no le agrada al Señor. Porque, hermanos, hay un texto por ahí que dice que el hombre de doble ánimo no tiene no llega a ninguna parte. El hombre de doble ánimo no consigue nada. Eso no lo voy a explicar ahorita, luego lo vamos a estar explicando. Ahora, hermano, estamos hablando de mezclas, estamos hablando de dualidad. Ser doblez de corazón. Mire, Primera de Crónicas 12:33 dice: de Zabulón habían 50,000 que salieron con el ejército, que podían ponerse en orden de batalla con toda clase de armas de guerra. Y mire qué dice: y que ayudaron a David. ¿A quién ayudaron? David, hermano, representa al ministro. ¿Entienden? Estos hombres dicen que, hermanos, ayudaron a David. Pero ¿cómo dice? Lo ayudaron sin doblez de corazón. O sea que lo hicieron de buena gana. Yo no sé, ¿verdad? Si en algún momento hacemos las cosas de mala gana. No lo sé, no sé. Pero cuando yo me siento a preparar mi mensaje o el mensaje que le voy a dar a la iglesia, no lo hago de mala gana. Puedo pasar horas y horas y horas y no me quejo de estar sentado ahí. Porque lo hago de buena gana, porque es para mi Señor y es para su iglesia. Pero dice que ayudaron a David sin doblez de corazón, es decir, su lealtad era incuestionable. Incuestionable. A ver. Ahí me faltaron otras cosas. Yo no sé, creo que estoy como que este no es el material que pasé hoy, porque lo ampliamos. Y quizás no se me perdió a la hora de pasarlo a la memoria, se me perdió el otro. No lo pasó quizás. Entonces dice: necesitamos diáconos, líderes sin dobleces. Dice que los diáconos, 1 Timoteo 3:8, asimismo deben ser honestos, sin doblez. ¿Eso qué significa? Sin doblez.
Mire, me gusta esto que dice estas versiones. La Juneman dice que no sean bilingües. ¿Qué significa eso? Que no sean bilingües. Que no hablen una cosa y luego hablen otra cosa. La Biblia, las Américas, dice que sean de una sola palabra. La Dios habla hoy, que nunca falten a su palabra. Yo no sé si algunos olvidan las cosas que el pastor les dijo, o sencillamente que no tienen palabra, ¿verdad? Y digo, bueno, ¿a qué se deberá? Porque eso a mí sí me preocupa. A mí sí me preocupa porque digo, bueno, ya no me cuesta trabajo volver a repetirle y decirle, hermano, hermana, fíjese que le dije esto, pero no sé, ¿verdad? Si es porque se olvida o porque no se quiere hacer. Ahora, la Biblia cada dos dice que sean personas que se pueda confiar en su palabra. Esta Biblia hace es apóstol Sergio Enrique. Dice que no sean primos de la chimoltrufia. La escribí ahí, bueno, porque es cierto, pues. Cuando dicen una cosa, dicen otra. ¿Verdad? No, Señor, ahora sí voy a estar en los cultos, no me los voy a perder, Señor. Y es lo primero que a veces se hace. No tienen palabra. No tienen compromiso. Ahora, hermanos, le aseguro así que yo aquí ya creo que me pasé del tema. ¿No? Ok. Bueno, entonces dice Mateo 5:37, antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Porque lo que es más de esto procede del mal. Bien. O sea que no haya, vamos a suponer, hermanos, necesitamos, es lo que vamos a hacer el domingo si Dios quiere. Hermanos, necesitamos hermanos que estén pendientes del mantenimiento de la iglesia. Hermano Levato, ¿quiere usted trabajar en esto? Usted no, sí, amén, hermano. Entonces tal día van a venir para hacer esto, amén, ok, ahí les espero. Y entonces dice, sí, hermano, ahí vamos a estar. Pero dentro de su corazón siempre no, ¿verdad? Ya se pasa un día, 2 días y ya no voy ahí. ¿Cómo? Que vuestro hablar sea sí, sí, o no, no. Lo mismo pasa, ¿verdad?, con el servicio al Señor. Sí te voy a servir, Señor. Y si ya le dije al Señor, sí, aquí estoy. Y si, Señor, no te voy a servir, también no te voy a servir. Amén. Las mezclas contaminan la vestidura, hermano. Nada más voy a leer esto y se lo voy a dejar de tarea para que usted lo investigue. Significado de vestiduras de lino. Apocalipsis 19:8. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces, el lino, hermanos, son las vestiduras de la iglesia. Amén. Así es. El lino fino es la vestidura de la iglesia. Son las acciones justas de los santos. Eso significa vestirse. Aparte de eso, hermano, hay algunas cosas que quiero nada más comentarle. Entonces, el lino representa las acciones justas de los santos, son las vestiduras puras de la amada del Señor. Ahí no dice que está mezclado, ¿verdad?, el lino con la seda o con la púrpura o con otra tela. Vestirse de lino mezclado con cualquier otro material daña las vestiduras, las contamina. Amén. Entonces, mezclas en la vestidura, el hombre rico.
El hombre rico, Lucas 16:19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. ¿De qué se vestía? Se vestía de doble cobertura, con doble tipo de tela, con doble vestidura, y hacía cada día banquete con esplendidez. Todos los días tenía banquete, todos los días se echaba sus traguitos. Entonces mire, la púrpura era un tinte costoso que se extraía de una glándula pequeña de un molusco marino. El color púrpura, hermanos, simboliza el lujo y la distinción. ¿Ok? Entonces tiene que ver con la opulencia. Tiene que ver, hermanos, con creer, ¿verdad? Que aparte, yo soy cristiano, amén. Yo soy parte de la novia, usted es parte de la iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, porque yo soy hijo del Señor, entonces yo debo tener lujos, ¿verdad? Ese concepto de la prosperidad falso, que puede en un momento dado el Señor darnos también, ¿verdad? Bendiciones en abundancia económicas y materiales, pero la bendición, la riqueza que el Señor primeramente nos da, hermanos, es riqueza espiritual, riqueza en el alma. Y si nos mantenemos en ese camino, el Señor va a prosperar nuestras vidas, nos va a traer prosperidad. Pero este hombre, hermanos, se vestía de púrpura, que simboliza el lujo y la distinción. Le gustaba que lo distinguieran, que fuera, hermanos, reconocido. El reconocimiento, la exclusividad, dice, la calidad. Aporta un toque de clase imposible de conseguir con otros colores. El significado más ambivalente de este color es el poder y el abuso de este. Entonces, mis hermanos, el rico se vestía con una doble. Ahí yo le dejo eso para que ustedes le saquen el jugo. Pero luego, las telas de Babilonia. Apocalipsis 18:12. Y esa, fíjese que ahí nada más hay 4. Puede ser que hayan más. Pero las telas de Babilonia, hermano. Recuerden que Babilonia es confusión. Y Apocalipsis 18, ¿qué? 18:12 dice que Babilonia tenía una mercadería. Aquí en esos versos habla de la caída de Babilonia, pero dice artículos de oro. Miren lo que vendían: plata, piedras preciosas y perlas. Pero dice, vendían lino fino, púrpura, que son telas de seda, y escarlata, que también es una vestidura. 4. Entonces ya definimos o ya dimos algo acerca de lo que es el lino y lo que es ahora la púrpura. Entonces la seda, hermanos, es una fibra natural formada por proteínas, aunque es producida por varios grupos de animales artrópodos, como las arañas y varios tipos de insectos. En la actualidad, solo la seda producida por las larvas de la mariposa Bombyx mori, el gusano de seda, se emplea en la fabricación industrial textil. Entonces se ocupaba, pues, hermanos, de animales rastreros, terrenales, digámoslo así, ¿sí? Vestiduras terrenales. La seda, hermanos, de alguna manera habla también, ¿verdad?, de gente que se viste muy fino y que son ciertas autoridades de las que mucha gente está dependiendo. No voy a meterme más allá porque la verdad ya estamos sobre el tiempo. La tela escarlata, dice,
se llamaba así a una tela especial que se teñía de un color rojo, menos subido que la grana, usando un tinte que se obtenía de un insecto llamado cochinilla. ¿Ok? Entonces, aquí ya encontramos, y aquí terminamos con este punto, hermanos. Entonces, las vestiduras de Babilonia o las vestiduras de opulencia del rico, ahí habla de doble cobertura. Acá en Babilonia hay 4. O sea que es más complicado, es más contaminante. Y mire, esto también es tremendo, porque dice poner tela nueva en tela vieja. A veces nosotros queremos, hermanos, imponerle a la gente una enseñanza, una cobertura, cuando todavía no han sido renovados, cuando todavía su mente no ha sido renovada, ¿entiendes? Por eso es que no se puede imponer, ¿verdad? Mire cómo dice, y ahí con esto vamos a cerrar la enseñanza. Mateo 9:16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. O sea, paño nuevo son actitudes, pensamientos, enseñanzas nuevas del evangelio. ¿Sí? No se le puede poner ¿a quién? A personas que tienen actitudes o que tienen mentalidad o enseñanzas carnales, paganas y viejas todavía. No sé cómo lo aplicamos. O sea, sí sé cómo aplicarlo, pero cómo aplicarlo, pero tal vez sea un poco fuerte, ¿verdad? Porque decimos, bueno, es que yo ya estoy llegando a la iglesia. Es como querer enseñarle maroma nueva a chango viejo. Es lo casi parecido, ¿ah? O sea, una persona que no quiere renovarse, que no quiere cambiar su pensamiento, su manera de vivir, ¿verdad? Por el mensaje del evangelio, hermanos, no se lo podemos imponer. Porque lo que tiene es una actitud vieja, ¿verdad? Una manera, una mentalidad vieja, hermanos, una enseñanza pagana, y eso le va a hacer daño. Porque dice, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Pues eso se lo aplicó el Señor a los escribas y a los fariseos. Y le dijo que pues no recibían la enseñanza porque le estaba dañando, ¿verdad? Pero no por la enseñanza nueva, sino porque ellos no querían recibirla. Bueno, entonces hasta aquí lo vamos a dejar, hermano. Vamos a pedir al Señor que esa palabra que hemos hablado, pues el Señor nos aclare, ¿verdad? Aquellas cosas que hayan quedado así, tal vez sin haberlas explicado. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra.